Ahí está, Luis Sautalán lo tiene, ya ha venido al programa. Muchas gracias, buenas noches por estar acá. Placer la invitación, siempre. Luis, bueno, yo planteé, mira, quiero que no nos metamos exclusivamente en el conflicto del sector neumático, sino que el conflicto lo tienen inclusive los trabajadores que no pertenecen a ningún gremio, porque atrás de la inflación no se puede. Tenemos 8 aumentos que vienen en el mes de octubre y están los servicios atrás de la inflación, los salarios atrás de la inflación, los honorarios atrás de la inflación y obviamente... Distribución del ingreso. La distribución del ingreso. Bueno, esto va a marcar... Bueno, ya que estamos con vos, hacemos un pica pica. Esto que está marcando una paradoja, una contradicción. No hay desempleo porque... pero sin embargo, hay subempleo o empleo mal pago, como lo queramos llamar, ¿no? Pero vamos al conflicto puntual del sector neumáticos, donde una dirigencia que pertenece al Partido Obrero tiene una política, se plantó en el Ministerio de Trabajo, el sector empresario puso una posición dura, quise decir, sí. Y el sector empresario planteó otra posición dura. Te escucho a vos y después... Bueno, antes que nada, alguien parecido a Gustavo me dijo hace algunos meses que la distribución del ingreso recién empezaba a asomar como un fantasma. El tiempo al amigo Gustavo le dio la razón. ¿Qué tiene que ver esto con el gremio del neumático? Vamos a cifras. No son más de 6.000 trabajadores en todo el país. Sí. O sea, 6.000 trabajadores y tenemos todo el país pendiente al hilo y con el sector empresario. Estoy diciendo de los dos lados. Exacto. La revisión paritaria de neumáticos, sí, que para el apetito empresario hay que decir, sí, tienen reglamentada la participación en las ganancias de las empresas, porque es un sector altamente generador de ingresos. ¿Te puedo interrumpir ahí? Un segundito. Ya sé que seguís con tu línea editorial, ¿eh? ¿Tienen participación en las ganancias? Eso lo sé. Pregunta. Porque otro sindicalista me decía, los empresarios me llaman, y con esto no puedo tener razón o no, sí, para participar en las pérdidas, pero las ganancias no me muestran cuándo son las ganancias. La pregunta es, si te participo en las ganancias, ¿los balances cotizan en bolsa de estas empresas? Estamos hablando de Fater, Bridgestone y Firestone. Sí. ¿Cotizan en bolsa? Deberían, pero además... ¿Publican balances? Claro, pero además hay un tema. No solamente es la publicación en balances. Quedó demostrado en medio de esta controversia que arrancó en marzo, que mientras se desarrollaba el conflicto, que no es por salarios estratosféricos, como pretenden hacer creer algunos empresarios, sino que están reglamentados dentro de la actividad. Hasta la Secretaría de Comercio puso atención en los precios que se estaban vendiendo las cubiertas. Sí. Y fue al mismo tiempo cuando se dijo, cuidado, porque si esto avanza en cuanto a la conflictividad, se va a terminar complicando el mercado. Bien. Meses atrás, Renault en Córdoba y una empresa japonesa paralizaron la producción. Sí. Hoy tenés la historia esta que, como vos dijiste, se socalea, van a salir a robar neumáticos. La cuestión es, lo que comenzó siendo una disputa por el 71% de revisión paritaria 2021-2022, y las horas extras al 200%, terminó detonándose en esto, que termina siendo una discusión que supera el marco gremial y va a lo político, donde economistas de extrema derecha llegan a decir, de mínima, quitarle la personería al sindicato. Y como vos marcaste, hay un condimento especial. El SUTNA, de Alejandro Crespo, es la única organización sindical clasista de la Argentina. Pero esto no significa que los 6.000 trabajadores o los miles que se movilizan en cada convocatoria son todos de izquierda. Él lo asume, me lo dijo, lo confiesa, representa a peronistas. Pero ¿qué está en juego acá? Que lo que comienza siendo una discusión salarial se dispara para todos los sectores y termina en lo que explicaba el doctor antes que estuvo charlando con vos. O sea, no se escucha al otro y se intenta imponer. Insisto, más allá ¿De de los que... dos lados decís? No, ahí pongo el reparo. ¿Te puede gustar o no la dinámica de reclamo del SUTNA? ¿Estamos de acuerdo? Bloqueos, es un tema álgido. Estar parado dentro del ministerio... Exacto, sí. Pero del otro lado queda la sensación que no se escucha tampoco cuál es el reclamo de fondo que plantean los trabajadores, que es su salario. Y te agrego este dato. En estos 5 meses de conflicto ya participó el Ministerio de Trabajo,
tomó cartas en el asunto en su breve paso por desarrollo productivo de Daniel Scioli, pensando que él podía acercar a las empresas, y hubo un montón de gestiones, que además metieron otro tema en caja. Sí. El SUTNA no está solo, porque Pablo Moyano tomó cartas en el asunto y habló con funcionarios para decirles, muchachos, atiendan esta cuestión, porque además también viene la crítica para el trabajo. Nadie te va a decir cómo conducir un conflicto, pero si en 5 meses no pudiste acercar a las partes y tenés todas las instancias de conciliación obligatoria ¿Tiene agotadas... experiencia el secretario general de Neumáticos? ¿Triunfó hace cuánto? No llegará a ser más de un año. En la última elección derrocaron a una estructura consolidada y tradicional en ese gremio. Bueno, pero dejando de lado la estructura, una elección democrática, justa y demás. La pregunta es, el nuevo dirigente, porque la conflictividad hay que saber manejar. Y cuando uno tiene un conflicto, hay hipótesis de mínima, de máxima, de demás. ¿Tiene la experiencia suficiente para manejar un conflicto? Porque está teniendo un ruido y una magnitud donde... Después le pregunto también del lado empresario, ¿no? Pero siendo un nuevo dirigente, ¿tiene la cintura suficiente para decir hasta este es el límite máximo del conflicto? Hay una liturgia muy especial en lo que son las conducciones de izquierda, ¿no? Se habla de los comisarios, habla de los comisarios políticos, pero, digamos, sin ser el prensa del SUTNA, tengo que reconocer algo. Cada decisión la ponen a consideración de ese núcleo de trabajadores que te nombraba en un primer momento. Y esto no es un dato menor porque, digamos, si bien tuvo una alta exposición, sobre todo en las últimas semanas, te aclaro, ellos esperaban que el conflicto se iba a solucionar hace 1 mes y medio y ya superaron largamente las 30 audiencias. ¿Por qué el sector empresario entonces mantuvo esta postura tan dura? Y yo creo que hay una cuestión que... lo hablamos alguna vez acá en tu espacio. Por un lado, toda paritaria es política. Esto significa que no solamente es por plata, sino que también hay un intento por disciplinar. Porque... Ahí está, quiero tomar ahí. Sí. Intento por disciplinar. Salgo y volvemos de nuevo a tu tema. El triunfo en Italia de una, ahora, ya está electa, de centro derecha. Sí. No agranda a un sector para decir, acá en las elecciones te dicen 2023 gana la oposición. Te dicen todas las encuestadoras. Entonces, no agranda ciertas posiciones para este tipo de negociación. Uno dice, bueno, ahora voy a adoctrinar, como vos decís. Yo creo que sí. Porque, insisto, aunque parezca utópico decirlo, o naif, o hippie, las cuestiones de fondo no son por plata. Yo creo que si se ponen a repasar los balances y el deterioro económico que tienen las empresas en este momento, hasta de repente... ¿Los costos hundidos de esto? No tiene precio. Y ahí hay cosas que van más allá, porque fíjate en los foros que se metieron. Yo, dueño de Toyota, llamo y le digo, muchachos, arreglen porque están perjudicando a todo el mundo. Son mayores los perjuicios que los beneficios que ustedes quieren obtener. Hablo del sector empresario. Un datito económico, ¿eh? Sí. Agarro y yo dije, bueno, puedes fijarme el valor de las cubiertas en dólares. Pero no en dólares oficial, en el dólar blue. No. Bueno, las cubiertas en nuestro país están más caras que comprarla en Brasil al dólar blue, que comprarla en Paraguay, que comprarla en Bolivia, que comprarla en Chile. O sea, estamos muy caros al dólar blue. Y te planteo como delegado. Supongamos que sos empleador delegado. Y te digo, señor Gustavo, usted es mi patrón, pero los salarios usted no me los paga en dólares. Dólar blue, sí, obvio. Yo lo cobro en pesos. Es una secuencia. Nadie se esperaba que se iba a llegar a este punto. Pero se instalaron en juego, que también es un tema de la agenda política y de lo que vos marcabas con el doctor, del no escuchar al otro y de repente imponer una posición. Yo creo que la salida en la palestra de diferentes organizaciones empresarias para condenar los bloqueos y demás, que es un tema altamente irritante, te lleva a otra pregunta desde el lugar del laburante. Está bien, ¿cómo hago un reclamo gremial? ¿Por Zoom? ¿En teleconferencia? Sí, obvio. Clarísimo, ¿eh? Luis, muchas gracias. El placer de siempre y gracias por tu invitación.